¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desarmar un tema súper fascinante, de esos que cambian por completo nuestra forma de entender la vulnerabilidad. Vamos a meternos de lleno en un estudio interesantísimo realizado en la colonia Domingo Arenas, en Zacatelco, Tlaxcala. Y es que, como veremos, la pobreza impacta muchísimo más que solo la cartera. Literalmente altera todo el entorno. Así que prepárense para un recorrido que va desde las grandes ideas macroeconómicas hasta algo tan íntimo como ¿qué hay para cenar hoy en las familias más vulnerables? Es un tema complejo, sí, pero absolutamente revelador. ¡Arrancamos! A ver, empecemos con una pregunta súper directa. ¿La pobreza es nada más no tener dinero en el banco o que nos falten billetes en la cartera? Bueno, por muchísimo tiempo esa era la respuesta fácil. Fin de la historia, ¿no? Pero ojo aquí, porque la verdadera naturaleza de la vulnerabilidad económica es, vaya, muchísimo más expansiva y compleja de lo que nos han contado. Así que vamos a desmitificar esto y descubrir por qué esa vieja idea de pobreza igual a 0 pesos ya se queda cortísima ante la realidad. Para que no nos perdamos, este es nuestro mapa de ruta de hoy. Número 1, pobreza multidimensional. 2, el ciclo de la malnutrición. 3, el impacto de los programas. 4, adultos frente a infantes. Y 5, una estrategia multisectorial. Empecemos con la primera parada, sección 1, pobreza multidimensional, o lo que es lo mismo una crisis de capacidades. Bueno, aquí es justo donde rompemos con la idea del dinero como única métrica. En México, el Coneval hace algo brillante. Mide la pobreza de forma verdaderamente integral. Imagínense esto no como un tema de saldos bancarios, sino como un fenómeno social enorme donde se juntan un montón de privaciones. Básicamente, la pobreza multidimensional vincula el bienestar económico con algo súper básico, nuestros derechos sociales fundamentales. Cuando a las personas se les niegan estos derechos, no solo cambia su economía, cambia radicalmente su forma de vivir, de trabajar y, por supuesto, de alimentarse. Para ponerlo en perspectiva, hablemos de privaciones reales. No estamos hablando solo de ingresos, sino de cosas como el rezago educativo, de no tener una clínica cerca, de vivir en una casa sin servicios básicos, o incluso no tener calles pavimentadas. O sea, un aislamiento total. Y piénsenlo un segundo, cuando un hogar se enfrenta a todas estas carencias al mismo tiempo, sus decisiones diarias se vuelven un modo de supervivencia extremo. Lo que comen ya no es cuestión de preferencias, sino una reacción obligada ante todas estas carencias acumuladas. Ahora, para entender el porqué detrás de todo esto, vamos a apoyarnos rapidísimo en 3 grandes pensadores. Primero, John Rawls. Él nos habla de la equidad como justicia y nos hace ver cómo las desigualdades del sistema atrapan a las familias desde el día 1. Luego está Manfred Max Neef, que da en el clavo al explicar que cuando la gente no puede cubrir sus necesidades, recurre a satisfactores inadecuados, básicamente parches temporales solo para sobrevivir el día. Y por último, Amartya Sen. Él nos habla de las capacidades y de cómo la pobreza te roba la libertad. Sin opciones reales, simplemente no hay libertad para elegir algo tan fundamental como una alimentación más nutritiva. Pasemos a la sección 2, el ciclo de la malnutrición, de la vulnerabilidad a la enfermedad. Muy bien, veamos cómo se ve esto en la vida real. Es como una trampa, un ciclo mecánico que se alimenta a sí mismo. Paso 1, poder adquisitivo limitado. Como no hay dinero, pasamos al paso 2. Las familias se ven obligadas a elegir alimentos muy baratos, que casi siempre están repletos de calorías vacías y bajísimos en nutrientes. Esta dieta de emergencia nos empuja al paso 3, la aparición de enfermedades crónicas, como la diabetes o la obesidad. Y aquí es donde la trampa se cierra con el paso 4. Estas enfermedades destruyen la capacidad física y mental para trabajar o estudiar, lo que trágicamente nos regresa al paso 1, con todavía menos dinero que al principio. Ojo, que el gran mensaje aquí es que no estamos hablando de una simple dificultad para hacer las compras de la semana. Para nada. Este ciclo implacable transforma esa vulnerabilidad económica inicial en una crisis monumental y a largo plazo. Es un golpe devastador tanto para la salud física como para la mental. Entender esta parte humana, este desgaste profundo, es absolutamente vital para darnos cuenta de que ponerle una simple curita al problema no va a servir de nada. Y esto nos lleva directo a la sección 3. El impacto de los programas. Alivio contra realidad. A ver, seamos justos y pongamos los programas de asistencia alimentaria sobre la balanza. Por un lado, tienen metas increíbles y súper necesarias. Buscan quitarle un poco de peso económico a las familias, llevarles alimentos frescos y enseñarles educación nutricional para prevenir enfermedades.
Todo eso suena genial, pero el estudio también nos pone de frente con sus limitaciones. Muchas veces, estos programas terminan siendo solo un alivio temporal, y lo que es peor, dejan fuera poblaciones enteras simplemente porque no tienen acceso a la información para inscribirse. Además, terminan siendo intervenciones súper fragmentadas. De hecho, hay una cita directa del estudio que lo resume de forma perfecta. Dice así: las intervenciones suelen ser fragmentadas, abordando problemas específicos como la alimentación o la salud, sin considerar plenamente el contexto integral de vulnerabilidad que afecta al individuo. Esto es crucial. Por más buenas intenciones que haya, si los programas operan de forma aislada, cada uno por su lado, jamás van a poder resolver un problema que, como ya vimos, es de dimensiones múltiples. Entremos a la sección 4, adultos frente a infantes. La experiencia vivida. Aquí es donde tocamos la fibra más sensible de este análisis, revisando los datos de las familias en Zacatelco. Lo que hace que esta investigación sea verdaderamente reveladora es que voltea a ver a un grupo casi siempre ignorado, las niñas, niños y adolescentes. Porque, ¿adivinen qué? La inseguridad alimentaria no es igual para todos. Los infantes y los adultos procesan y sobreviven a la escasez de comida de formas que son radicalmente distintas. Fíjense en este contraste porque es fuertísimo. Los adultos tienden a ver el problema desde la mecánica diaria. Se enfocan en que no alcance el dinero, en que hay poca variedad en los platos o en la necesidad de reducir las porciones. Pero los infantes y adolescentes cargan con un peso emocional muchísimo más severo. Ellos expresan un miedo profundo y real de llegar a no tener absolutamente nada para comer en todo el día y sienten esta resignación pasiva de tener que conformarse con lo que haya disponible, sea lo que sea. Y las diferencias en cómo intentan sobrevivir rompen el corazón. Mientras los adultos hacen malabares financieros como pedir prestado o pedir fiado en la tiendita para asegurar algo de alimento, los niños toman un rol sorprendentemente activo. Los datos nos muestran a infantes usando sus propios ahorritos para comprar comida para la casa, escondiendo porciones en secreto para tener algo más tarde y dándose cuenta perfectamente bien de que los adultos están dejando de comer para darle su parte a ellos. Presenciar esta resiliencia a través de los datos es verdaderamente impactante. Lo que nos trae a nuestra última parada. Sección 5. Una estrategia multisectorial para romper el ciclo. Bueno, después de ver esta cruda realidad, tenemos que hablar de cómo arreglamos esto de raíz. Para romper realmente este ciclo intergeneracional, necesitamos lo que la investigación llama una convergencia necesaria. ¿Qué significa esto? Que repartir despensas ya no basta. Tenemos que vincular esos programas de comida directamente con políticas de educación y salud. Se debe garantizar sí o sí el acceso a servicios básicos y vivienda digna. Hay que promover la verdadera inclusión económica. Y nada, pero absolutamente nada de esto será posible si el gobierno, las ONGs y el sector privado no trabajan en equipo y tiran para el mismo lado. En pocas palabras, la gran lección que nos llevamos de este recorrido es esta. Un problema que nos ataca desde múltiples frentes exige obligatoriamente una solución diseñada desde múltiples frentes. Es como un enorme rompecabezas. Solo uniendo todos estos sectores, como sociedad, vamos a lograr un impacto que sea realmente sostenible y que por fin le garantice a todas las personas sus derechos más básicos a comer y a estar sanos. Así que, para despedirnos, les dejo esto resonando. ¿Cómo podemos, como sociedad, dar el gran salto y dejar de repartir simples alivios temporales para empezar a garantizar, de verdad, el derecho innegable a la alimentación y la salud de cada familia vulnerable? Vaya que es un reto gigante, pero entender todas las piezas de este rompecabezas multidimensional es el primerísimo paso para lograrlo. Muchísimas gracias por acompañar esta explicación y mantengan la curiosidad a tope para nuestro próximo análisis.